En esta ocasión tengo el privilegio de charlar con Manuel Muñiz. En el momento en que hicimos este podcast, Manuel ejercía el cargo de secretario de Estado de la España Global en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. Hoy es provost en el Instituto de Empresa, así como decano del IE School of Global and Public Affairs. En su rol como secretario de Estado de la España Global, lideró el diseño estratégico de la presencia, la política y la acción exterior de España, así como la Dirección de Comunicación del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Dirección General de Estrategia y Prospectiva y la Dirección General de Diplomacia Económica. Manuel cuenta con una dilatada experiencia en organismos internacionales y en política exterior. Por citar algunos ejemplos concretos, él ha sido asesor de entidades como Naciones Unidas, el G20, la Comisión Europea, el Departamento de Seguridad Nacional Español, y hoy tenemos la oportunidad de conocer su visión experta sobre la relevancia que están adquiriendo los activos y los recursos intangibles como las herramientas que aceleran la productividad y la competitividad de los países, de las industrias y de las empresas. Y vamos a poder debatir con él sobre los retos que tenemos por delante para fortalecer su profesionalización y la relevancia que debe de tener en, vamos a llamarle así, las coaliciones de poder de las organizaciones. Creo que lo vais a disfrutar. Una cuestión de reputación. Edición especial por el 10º aniversario de Corporate Excellence, Center for Reputation Leadership. Y como te decía, muy agradecido de que aceptes tener esta conversación. Sabes que nosotros estamos celebrando nuestro 10º aniversario. Somos un think tank sin ánimo de lucro que fue creado hace 10 años por 24 de las mayores empresas de este país y alguna empresa latinoamericana. Aunque la historia se remonta al año 2002, cuando creamos dos asociaciones que se llamó el Foro de Reputación Corporativa y el Instituto de Análisis de los Intangibles. Y lo que hemos hecho en estos últimos 10 años es absorber estas dos asociaciones y crear una fundación. Yo mismo estuve en la fundación de estos lugares cuando estaba en BBVA a cargo de la estrategia de comunicación, la marca, la reputación y estos temas. Entonces, lo que tenemos en común es que este grupo de empresas es un grupo de empresas de origen español. Nos preocupó desde el principio la reputación de España y entonces lo que hicimos fue adaptar un modelo de investigación que habíamos financiado y creado con el profesor Charles von Brum en la Universidad de Stern en Nueva York, que se llama RepTrack. Entonces le pedimos a von Brum y a su equipo que lo adaptaran para medir la reputación de España. Entonces durante los primeros años estuvimos financiando nosotros los resultados de esa investigación hasta que me llamaron de lo que entonces se llamaba la marca España para que presentara los resultados de esa investigación. Tuvieron conocimiento de que realizábamos ese estudio y a partir de ahí lo adoptó a través del Real Instituto Elcano, con lo cual eso que pusimos en marcha finalmente y afortunadamente se ha convertido en una herramienta que espero que sea útil. A nosotros nos fue útil y seguimos descargando los resultados. Lo es, lo usamos todos los años y de hecho lo citamos de forma muy extensa y nos viene de maravilla y nos da muchas claves y indicaciones sobre por dónde tenemos que ir, o sea que no sabía que ese era el origen, pero sí, lo citamos muy a menudo. Sí, el origen fue este esfuerzo de nuestras empresas, porque nuestro primer proyecto, nosotros hacemos proyectos de innovación porque tenemos un ecosistema de relaciones con escuelas de negocios, universidades y consultoras, todos especializados en el mundo de los intangibles. Y lo que hacemos aquí es ayudar a las empresas en España y en todos los países de habla hispana a gestionar mejor sus activos y recursos intangibles. La marca, la reputación, la comunicación, la sostenibilidad. Y lo hacemos porque creemos que ese es el futuro de las empresas y de las instituciones, y una parte de lo que hacemos es gratuita y es abierta a cualquier persona, a cualquier profesional. Tenemos unos 7.000 seguidores en los países de habla hispana y generamos contenidos a base de investigaciones y además inventamos cosas. En este caso te puse el ejemplo de esa herramienta del RepTrack. No lo hacemos para generar ingresos porque no es nuestro objetivo. Nosotros lo que queremos es aportar herramientas que ayuden a los gestores en estos temas de intangibles a hacer mejor su trabajo. Eso es lo que somos. Llevamos 10 años trabajando. A mí me parece un proyecto fantástico porque al final es cómo hacer de las empresas empresas que miran realmente el largo plazo, la creación de valor para todos sus stakeholders y hacerlo
aportando datos, investigación y métricas. Y bueno, pues esta es un poco el contexto. Y entonces yo quería, pues ahora que tengo la oportunidad de poder charlar contigo, pues que me dieras tu opinión sobre este rol de la empresa, ¿no? ¿Qué opinas tú del rol de la empresa en la resolución de los grandes retos a los que se enfrentan las sociedades? Bueno, pues mira, son uno de los grandes actores, ¿no?, de nuestra sociedad, actor absolutamente fundamental en nuestra economía. Son una pieza clave en la respuesta que se configura a los grandes retos a los que nos enfrentamos. O sea, yo ahora mismo, si tuviera que hacerte un dibujo de los grandes temas que nos ocupan en la agenda internacional, desde en el corto plazo la respuesta a la pandemia, ¿no?, por ejemplo, la innovación, la investigación, el desarrollo de vacunas, la producción masiva de vacunas y su distribución. Pues el éxito que hemos tenido en los últimos 18 meses en este espacio sería impensable sin el rol de las empresas, ¿no? De hecho, esta semana he tenido ocasión, por primera vez en muchos meses, de tener un fin de semana, irme al norte. Estuve en Santander. Y en un momento dado pues estaba viendo una playa, ¿no?, en Santander, y estaba toda la gente ahí, ¿no?, en la playa, y no podía más que pensar que eso era consecuencia directa de nuestra capacidad para desarrollar, innovar y producir y distribuir vacunas. O sea, es así de sencillo, ¿no? Si ese proceso no hubiese avanzado a la velocidad a la que ha avanzado, pues probablemente hoy estaríamos en una fase de gestión de la pandemia mucho más restrictiva, ¿no?, de la movilidad y de las actividades. Ese es un ejemplo algo en el corto, ¿no? Pero bueno, si uno piensa en la lucha contra el cambio climático, es que a cualquier especialista que le pregunte sobre la materia te dice que una de las grandes correas de transmisión, no una de las grandes correas, perdón, uno de los grandes actores en la ejecución de las soluciones a ese problema es el sector privado, ¿no? A través de sus propias políticas de huella de carbono, de reciclaje, a través de la forma en la que las propias empresas le dan forma al patrón de consumo y a la manera en la que se comportan sus clientes. Vamos, es prácticamente infinita la lista de cosas que pueden hacer para avanzar en la agenda del cambio climático, ¿no? Un caso muy concreto y muy específico también actual tiene que ver con la gestión de la crisis, ¿no?, de la crisis económica derivada de la COVID. Si uno mira en detalle las medidas que aprobó el gobierno para dar respuesta a la crisis económica, las fundamentales fueron los ERTEs y los créditos y los avales ICO, de los cuales los beneficiarios intermedios son el tejido empresarial, ¿no? Luego eso ya llega a empleados, a proveedores o a quien fuere, ¿no? Pero en una primera instancia son las empresas, ¿no? Vamos, tú retiras ese instrumento y retiras a ese actor de la gobernanza en el siglo XXI de los grandes temas y seríamos mucho más pobres por ello, ¿no? O sea que yo las considero centrales en mi propio trabajo y en mi propio dossier de reputación y de imagen país, de nuevo, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Absolutamente vitales en la configuración, difusión y puesta en valor de lo que España es y de sus intereses estratégicos. Así que, vamos, desde mi punto de vista son absolutamente esenciales en todos los dosieres que nos ocupan, por lo menos desde este ministerio, en todos. Pues fíjate, Manuel, que como paradoja, frente a lo que acabas de decir, si miramos la investigación que hace Edelman, el Trust Barometer, desde hace 21 años, que es una investigación sobre la confianza que generan diferentes instituciones, pues fíjate que son 21 años, ¿no? Y este año, precisamente, la empresa o las empresas aparecen como el primer estamento que genera más confianza en los 28 países donde se mide esta investigación sobre confianza. Es decir, que algo han debido de hacer las empresas en lo más reciente para merecerse la confianza de sus grupos de interés. ¿Tú qué crees que ha podido influir en este cambio? Yo creo que haya habido una parte fundamental que tiene que ver con el partenariado público-privado y con la coordinación público-privada en la respuesta a la pandemia, ¿no? Y aquí ha habido un cambio, no solamente en España, ha habido un cambio a nivel internacional de criterios sobre cómo se debe de responder a una crisis como la que nos ocupa, ¿no?, en estos momentos. Un cambio importante a cómo se gestionó la crisis anterior, la del 2008-2009, ¿no?, que fue a través de una política de austeridad. Y cuando no se producía esa austeridad, cuando había que intervenir en la economía, se decidió intervenir muy desde arriba a través de, bueno, básicamente inyecciones de
de recursos en el sector financiero que no terminaron de caer y de llegar de forma mucho más granular a empleados y a consumidores en última instancia, ¿no? Si ves la respuesta que se le ha dado a la crisis actual, es muy distinta, es muy generosa en recursos. Hay un consenso en todas las instituciones, en el FMI, en el Banco Mundial, en la OCDE, a nivel europeo, la práctica totalidad de los gobiernos de las economías avanzadas del mundo, de que es un momento para invertir y para producir gasto y sostener la economía, y que eso se debe hacer a través de herramientas mucho más capilares, granulares, que produzcan un sostenimiento de rentas y sostenimiento de empleo. Entonces, en vez de ir desde arriba a través del sector financiero, se ha ido básicamente desde abajo a través de ERTES e ICOs, que los ICOs, los créditos y avales ICO han acabado yendo a mucha pyme, ¿no? O sea, yo creo que en ERTES el año pasado España se gastó unos 43.000 millones de euros. En algunos sectores, los más afectados por la crisis, en el caso de España, pues claramente el sector turístico y de la movilidad, pero ha habido otros muy afectados. Se llegó a sostener un porcentaje enorme del empleo de esos sectores, pero más de la mitad del empleo total de algún sector de actividad económica se sostuvo gracias a los ERTES, ¿no? Y los ICOs, los créditos y avales, han ido a más de 100 y pico mil empresas en España. O sea, imagínate, eso ya toca un tejido productivo de una escala más pequeña, ¿no? Claro, eso ha hecho que haya un alineamiento entre el objetivo del sector empresarial, que evidentemente no es destruir empleo ni poner en la calle a sus empleados, ¿no? en un momento de crisis económica, y el objetivo público, que es asegurarse de que nosotros el tejido económico sano no sucumbe a una crisis de liquidez, ¿no? Porque lo que quieres evitar es que por un problema de liquidez, no de solvencia, ¿no? Un problema de liquidez se te hunda parte de tu tejido productivo y con él parte del empleo, ¿no? Las estimaciones que había al principio de la crisis es que en el 2020 la contracción económica que se produjo en España habría sido cercana al doble de la que tuvimos. Tuvimos una contracción del 12, que es extraordinariamente alta, en parte porque España se ve muy afectada por las restricciones que impone la COVID a movilidad, al turismo y otros, pero es que habría sido del 20 y pico % si no se hubiesen adoptado estas medidas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay como te digo, una convergencia de intereses y de lógica en las medidas que se adoptan entre lo público y lo privado. Y lo privado se convierte en un enorme aliado, que es lo que es, ¿no? Es un enorme aliado, un actor fundamental, y una correa de transmisión fundamental de esas políticas, y esto permite al sector privado el no convertirse en un agente de la austeridad y en un destructor de empleo, y sin embargo convertirse en un sostenedor, en un sostén de nuestro empleo y de nuestra actividad económica. Entonces yo creo que ahí se produce esa combinación. Vamos, yo estoy prácticamente convencido de que si hubiésemos implementado políticas parecidas a las del 7 u 8, uno de los damnificados o uno de los dañados, ¿no?, en todo este proceso habría sido la confianza de nuestros ciudadanos, no solamente en las empresas, sino en las instituciones en general, también en el gobierno, en las instituciones públicas, que fue una de las consecuencias enormes de la crisis del 7 y del 8, ¿no?, que dejó unas heridas muy marcadas en la confianza pública, en la capacidad de sus instituciones para protegerles en situaciones de desamparo o de crisis coyuntural, ¿no? O sea que yo, una de las grandes explicaciones que le daría, aparte del buen hacer de las empresas a lo largo del tiempo, es esta sinergia enorme entre lo público y lo privado en la respuesta ante la COVID. Sin duda. Pues fíjate que en esa idea de un poco entender qué es lo que deben de hacer las empresas, y desde Corporate Excellence, que básicamente estamos absolutamente pendientes de la escucha de las expectativas que tienen los ciudadanos y los diferentes stakeholders sobre las empresas. Durante todo el año pasado pusimos en marcha un programa de investigación un poco para perfilar cuáles deberían de ser las características de la empresa con futuro. ¿Cómo debería de ser esa empresa? De hecho, le llamamos así a nuestro programa de investigación Empresa con Futuro. Para ti, ¿cómo debería de ser esa empresa? ¿Qué características fundamentales? Bueno, en esto yo creo que comparte bastantes características con las que debe tener probablemente el individuo, ¿no?, en el siglo XXI. Pero yo te diría, la primera, probablemente para mí, es la adaptabilidad, la flexibilidad y la adaptabilidad. Y es una condición sine qua non dada la velocidad de transformación de nuestro entorno, ¿no? O sea, es una consecuencia de la aceleración en los procesos de transformación tecnológico y social, ¿no? Si tú no eres adaptable en el siglo XXI, tienes una esperanza de vida francamente corta como empresa, ¿no? Porque no sabes
dónde puede surgir tu competencia. A veces surge de espacios además atípicos, anómalos, ¿no? De un sector que entendías que no era competencia, pero salta al tuyo, con economías de escala, por su actividad core en otra parte, ¿no? Te pongo, por ejemplo, pues el sector del entretenimiento y las grandes plataformas comerciales o de retail como es Amazon, ¿no? Por ejemplo, hemos conocido la semana pasada que Amazon compraba a MGM, el estudio de cine. Y bueno, pues para Amazon el contenido y el entretenimiento es una parte fundamental de su negocio de retail, ¿no? Entonces, creo que esa velocidad de transformación te exige ser adaptable, estar permanentemente anticipándote, que es un componente de la adaptación, la prospectiva estratégica o el foresight. Yo creo que eso es algo que las empresas deben hacer de manera mucho más sistemática y estructural. También el gobierno, y también lo público tiene que ser capaz de dibujar escenarios hacia adelante, ¿no? Porque en un entorno tan cambiante, de nuevo, si no eres capaz de dibujar esos escenarios, el porvenir te sorprende, ¿no? Ya el mirar hacia atrás tiene un valor decreciente y el mirar hacia adelante tiene cada vez un valor mayor, ¿no? Y luego el conocimiento para mí en el apartado de adaptabilidad, el conocimiento de la tecnología y la innovación me parece que es vital. O sea, si uno no entiende que la tecnología y la innovación puede transformar tu sector, se me ocurren muy pocos sectores de actividad económica en estos momentos que no se vayan a ver, que no se estén viendo y se vayan a ver profundamente transformados por esto, ¿no? La segunda característica te diría que es la resiliencia, que está muy vinculada a la adaptabilidad, porque de hecho la resiliencia en su significado es la capacidad de recuperar, ¿no? La fortaleza después de un shock externo, ¿no? Pero ahí lo que sí diría es que creo que los riesgos macro y la capacidad de hacer un dibujo de riesgos macro por parte de las empresas es muy importante, ¿no? Por ejemplo, pues lo hemos vivido con la pandemia, ¿no? Y ahí yo no sé si las empresas, las de cierta escala, empiezan a entender que este tipo de dinámicas, riesgos cibernéticos, riesgos a la salud global, riesgos regulatorios y políticos en distintos lugares les pueden afectar, ¿no? Entonces eso debería llevar a una configuración de cadenas de suministro y de cadenas de valor mucho más coherente, a tener recursos adicionales y capacidad de movilizarse si se produce uno u otro de estos riesgos, ¿no? Entonces yo ahí diría resiliencia. Y luego el tercero hablaría de responsabilidad. Y yo sé que esto para vosotros es un tema central. Y yo creo que ahí está habiendo un cambio enorme en la filosofía corporativa, esa ampliación del concepto de stakeholder, ¿no? Para desbordar el concepto de shareholder, ¿no? Y empezar a incorporar otros, tus empleados, tus proveedores, las comunidades donde operas, ¿no? Donde tú trabajas, la sociedad en sentido amplio, el medio ambiente. Esta idea de que las empresas son agentes que tienen capacidad de impacto sobre los grandes retos y que además son, este es el otro argumento, de las principales afectadas si eso no se atiende, ¿no? O sea, tú no tienes una huella de responsabilidad importante y no se te entiende como un actor responsable dentro de la sociedad, eso vuelve como un boomerang, ¿no? Y te acaba golpeando tu modelo de negocio de forma muy directa, ¿no? Yo esto lo vengo diciendo mucho tiempo porque en mi campo, antes de entrar en el gobierno, en mi campo de estudio académico era el populismo, ¿no? El ascenso del populismo y su impacto en la política global. Bueno, uno de los motivos por los que se produce ese ascenso del populismo y esta radicalización política en nuestros países es por la fractura social, ¿no? Y económica. Y de las principales afectadas por esto, pues son las propias empresas, ¿no? Porque esa política populista que cuestiona el comercio global, que cuestiona la integración regional o el proceso de integración europeo o la divisa o el euro, bueno, ¿quién paga el precio, ¿no? De los riesgos divisa y de los riesgos comerciales y de las guerras arancelarias y de, bueno, pues pagan las empresas, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un campo enorme de actuación que es que las empresas se entiendan a sí mismas como enormes actores de transformación social y de sostenibilidad social. Sí, precisamente en esta última faceta en la que coincidimos totalmente es donde quería hacer una pequeña puntualización, ¿no? Si nos fijamos en cómo crean valor las organizaciones en los últimos años y miramos el peso, qué sé yo, en el valor total de capitalización bursátil de 55.000 empresas que cotizan en el mundo, nos damos cuenta de que el 50% del valor es tangible, está ahí en las fábricas, en aquello que se puede tocar, y la otra mitad está en lo intangible, que tiene que ver con la confianza, la reputación, la comunicación, la marca. Esto es un hecho, y es un hecho que para mí es como una revolución invisible que se ha producido a lo largo del tiempo, y creo, en mi opinión, que la posición de los países y el futuro de los países depende también en buena medida de hasta qué punto estos intangibles pesan en la economía de un país. Aquí, ¿qué oportunidades tiene, qué retos tiene España para
incrementar ese peso de la marca, la reputación, la comunicación, la responsabilidad, como tú acabas de mencionar? Bueno, lo primero es que no puedo estar más de acuerdo, ¿no?, con tu con lo que acabas de decir. Nosotros como país, esta dimensión de los intangibles cada vez constituyen un activo mayor en la proyección internacional de un país. De hecho, en el ámbito de las relaciones internacionales hay un concepto entero que se llama soft power, ¿no?, que es el poder blando de los países, que lo desarrolla en primera instancia un académico americano que se llama Joseph Nye, al que yo, por cierto, he tenido la suerte de conocer porque es amigo, de hecho, fue profesor mío y luego yo he trabajado con él a lo largo del tiempo en distintos proyectos. Y él básicamente hace un análisis de las relaciones internacionales y dice, bueno, nosotros solemos medir el poder en base a criterios duros, ¿no?, la capacidad de la población, el peso económico, el poder militar, ¿no? Pero hay algo que le da forma a las relaciones internacionales y que se está escapando de nuestro campo de visión. Y entonces él decide llamarlo poder blando, que es la capacidad de convencer a otros de que se comporten como a ti te interesa que se comporten sin tener que coaccionarlos, ¿no?, o obligarlos a ello, ¿no?, a través de tus capacidades más duras, tu poder económico, militar o lo que fuere, ¿no? Entonces, esos intangibles de país que tenían un componente de cultura, de imagen, de la huella de tus empresas, pero no su huella económica y de empleo, sino la reputación de tus empresas, la percepción que se tenga en el mundo sobre la justicia de tu sistema político o de tu capacidad para innovar. Esa es una fuente, por ejemplo, enorme de poder blando para Estados Unidos, ¿no? Pues eso sirve como incentivo, eso arrastra a una serie de países a tomar decisiones que están alineadas con tus intereses, sin necesidad de que tú les obligues a ello, ¿no? En algunos casos produce auténticas transiciones políticas enteras, ¿no? O sea, que haya países que elijan un modelo político más parecido al tuyo y tú no has tenido ni que ocuparles, ¿no? Ni es simplemente el valor de lo intangible, ¿no? Y yo creo que eso en el sector privado se da exactamente igual. O sea, se da exactamente igual a su escala, pero si tú tienes una empresa con intangibles importantes, pues eso te genera un mayor valor. Te genera, como todos sabemos, el valor de las empresas y sus múltiplos en sus cotizaciones, ¿no?, y en sus market cap están determinados también de forma muy marcada por sus intangibles. Te genera capacidad para atraer y retener talento, te genera clientela, ¿no? Yo creo que además, sobre todo en las nuevas generaciones, cada vez de forma más marcada, ¿no? Esos intangibles te llevan a tener clientes que a lo mejor están dispuestos incluso a pagar precios un poco más elevados si todos esos intangibles que rodean al producto están alineados con lo que ellos consideran importante, véase la sostenibilidad o la equidad o la justicia o cómo la empresa pues está abordando o enfrentando problemas sociales de la naturaleza que fuere, ¿no? Entonces yo creo que tanto en lo público como en lo privado este campo es vital, ¿no? Ahí hay un reto metodológico, pero no te lo voy a contar a ti, ¿no, Ángel?, que tiene que ver con su cuantificación, ¿no?, con el vincular esos intangibles con valor concreto en el caso de las empresas o con capacidad de influencia concreta en el caso de los estados, pero hay mucho trabajo que se está haciendo ahí. El campo se ha sofisticado, ¿no?, enormemente, se ha tecnificado muchísimo, ¿no? Pero vamos, mi reflexión de partida no puede estar más alineada con la tuya. Te digo que lo vemos muy claro en lo público y en lo privado. Pues si quieres, Manuel, para finalizar esta conversación tan interesante, quería, por un lado, ofrecerte la colaboración. O sea, nosotros llevamos 19 años trabajando precisamente para impulsar el reconocimiento de estos intangibles y para ponerlo al servicio de todos. 10 años como Fundación Corporate Excellence Center for Reputation Leadership, un poquito largo el nombre, pero que expresa qué es lo que queremos hacer. Entonces, pues quería ofrecer nuestra ayuda, nuestra colaboración en aquello que puedas considerar de utilidad para la España global y para enriquecer ese This is the real Spain con todo lo que estáis haciendo. Pues me gustaría que pudierais contar también con nuestra colaboración. No, te lo agradezco mucho y de hecho está conectada Raquel Martín, ¿no?, que es la persona que lleva esos temas dentro del equipo nuestro. Y que ahí está y que podemos mantener el diálogo muy abierto, ¿no?, y trabajar juntos. Un apunte aquí, Ángel, que sí que me parece importante, ¿no?, que tiene que ver con, dentro de esos intangibles, ¿no?, cuál es probablemente o el que nosotros consideramos el más importante, ¿no? Y para nosotros es la misión y la visión, ¿no?, que es qué estás aquí, qué estás haciendo, ¿no?, y cuál es tu gran vocación. Y yo creo que los proyectos corporativos que tienen esa misión y esa visión generan un valor enorme intangible, ¿no? Entonces,
transformar la sociedad. El caso más evidente, pues oye, el otro día estaba viendo SpaceX, ¿no? Que tiene una visión, ¿no? Que es conseguir llevar a la humanidad a Marte, ¿no? O una empresa que está llevando pues agua potable a tal sitio, ¿no? Nosotros como país consideramos que es muy importante atar la visión y la misión de nuestro país, su política exterior con su reputación. Eso es un cambio que hemos hecho importante en la Secretaría de Estado, ¿no? Y por eso hemos traído la Dirección General de Estrategia con la de Comunicación y Reputación. Eso no estaba así antes de que yo llegara. Entonces nosotros acabamos de hacer la Estrategia de Acción Exterior de España, hemos coordinado su redacción dentro del Ministerio. Ahora estamos haciendo una estrategia de diplomacia tecnológica, que es un campo importantísimo para España. Entonces es que tus intangibles y tu imagen y tu marca case con tu misión y tu vocación como país y como organización. Nosotros en la Estrategia de Acción Exterior hemos dicho que la vocación de España es sostener, avanzar y proteger el orden internacional abierto, poroso, democrático, multilateral, ¿vale? Que está amenazado. O sea, esa es la conclusión a la que llegamos en política exterior, ¿no? O sea, el telón de fondo es la amenaza de eso, ¿no? Nuestra estrategia de acción exterior dice esto es malo para España y España debe defender el modelo abierto y democrático a nivel global, ¿no? Y entonces a partir de ahí, pero claro, fíjate el core, ¿no? El punto central de ese intangible es una visión para el papel de tu país en el mundo, ¿no? Y yo creo que si las empresas tienen eso claro, ese es un punto de partida trascendental, ¿no? Trascendental. No puedo estar más de acuerdo contigo. De hecho, ese es nuestro foco. Fíjate que en tantos años ayudando a las empresas a gestionar sus intangibles, pues hemos definido, y no te voy a aburrir, ¿no? Pero hemos definido una hoja de ruta. Pues el punto número uno de esa hoja de ruta, sin el cual no merece la pena avanzar, es definir claramente tu propósito. Y no solo definirlo, sino activarlo de verdad. Porque el propósito es una herramienta de transformación masiva que no tiene parangón. Entonces, para nosotros, todo empieza con el propósito. No, y aparte, ¿sabes lo que pasa? Que como todo pensamiento estratégico, tu gran pregunta debe ser muy sencilla, ¿no? O sea, ¿a qué me dedico? ¿Cuál es mi vocación como organización o como país? O sea, nosotros, cuando estábamos haciendo la estrategia de acción exterior, ese era el punto de partida. El punto de partida es cuál es la vocación de España en el orden internacional. ¿Qué estamos llamados a hacer? Si te preguntan cuál es la gran contribución de España, su gran misión al orden internacional, ¿cuál es la respuesta? Bueno, nosotros se la damos en la estrategia. Es sostener ese mundo abierto, democrático, multilateral, donde se protegen los derechos y las libertades individuales, se valora la diversidad y fronteras porosas, ¿no? O sea, todas estas piezas tan importantes de la economía y de la política internacional. Y eso es una respuesta contundente de misión. Yo ya luego hago todo lo demás. Y todas las campañas de reputación, y de imagen y de mi interlocución con los demás. Lo que pasa es que hay una pereza intelectual, que es los ingleses tienen una frase que a mí, una expresión que me parece muy brillante, que lo llaman muddled thinking, que es como pensamiento embarrado, ¿no? Que es como mente embarrada, ¿no? Que es como, yo creo que en español se traduciría a empane mental, que es uno empieza a arrojar todo tipo de matices y de detalles y entra en la acción, no, yo hago esto, no es lo que haces o lo que puedes hacer, es a qué te dedicas, cuál es tu esencia, ¿no? Y eso en estrategia es vital, ¿no? Y es donde conecta, ya te digo, lo más sustantivo, por lo menos así lo vemos nosotros, que tiene que ver con la acción exterior de tu país. ¿Qué hacemos en la Asamblea General de Naciones Unidas? ¿Qué defendemos en Bruselas, en el Consejo, en el Coreper o donde fuere técnicamente, o en la OCDE sobre imposición a la actividad digital, por ejemplo? Pero eso cómo se enmarca en una visión mayor, ¿no? Entonces eso es, ya te digo, nosotros es lo que hemos intentado hacer. Ha sido el gran cambio en este ministerio, porque antes la parte reputacional y España Global pues se dedicaba a reputación, pero no tenía la pieza estratégica, tampoco llevaba la comunicación y no llevaba la diplomacia económica, cosa que yo llevo ahora, ¿no? Que nuestro equipo lleva, pues precisamente por el enhebrado entre empresa y reputación, ¿no? Pero ya te digo, la lectura core es esos intangibles son clave y el más importante es el de misión, propósito, ¿no? Me hace enormemente feliz escucharte, Manuel. De hecho, en todo este acompañamiento que hemos hecho de manera indirecta al proyecto de contribuir a la mejora de la reputación de España, siempre echamos de menos el que no se iniciara el trabajo definiendo cuál era lo que tú llamas visión y misión de España. Ese ADN sin el que no podemos echar a andar o correr como pollos sin cabeza, si me permites la expresión gráfica.
Pero es curioso, ¿verdad? Es una cosa a mí siempre me ha parecido muy curioso. Y pasan las organizaciones y entonces siempre te hace falta tener a alguien en la mesa y yo cuanta más gente me he cruzado con experiencia extensa y con capacidad, han tenido puestos de responsabilidad enormes, siempre te das cuenta que son la persona, ¿no? Que hace la pregunta más sencilla, ¿no? Bueno, pero un minuto, pero esto ¿por qué, no? ¿Para qué? ¿Cuál es la visión? Entonces hay que desnudar esa pregunta estratégica de todo lo demás. Y es la más difícil de contestar. Y ahora, es lo que dices tú, o sea, la capacidad transformadora, una vez que la has anclado, o sea, una vez que tú has anclado esa respuesta, ya todo lo demás tiene un sustento mucho más sólido, ¿no? Y te obliga a volver a ella, a volver. Y es coherente lo que estamos haciendo en sudeste asiático con los rohingyas, no sé qué, con esto, o no, o tiene sentido lo que estamos defendiendo en el ámbito de la movilidad. Entonces, pero tienes que volver a este tema, ¿no? O sea que, bueno, yo os deseo mucha suerte, Ángel, gracias por el interés en esto. Muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias, Raquel, que te veo ahí. Y, bueno, pues contribuiremos en todo lo que podamos a este proyecto tan magnífico que habéis definido y de manera tan coherente. Muchas gracias. Que vaya todo bien. Un abrazo fuerte. Otro para ti. Has escuchado Una cuestión de reputación, conducido por Ángel Ayosa. Te esperamos en nuestra conferencia anual el 25 de noviembre del 2021. Y si te gustaría saber más sobre la gestión de intangibles, te invitamos a visitar nuestra web en www.corporateexcellence.org.